Reciban un cordial saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre desarrollo humano. Vamos a ver la primera sección del desarrollo humano. Allí, ¿qué cosa vamos a tratar? En este tema vamos a abordar estos tópicos. Lo que es la definición del desarrollo humano, cuáles son las dimensiones que comprende el desarrollo humano, tanto en su aspecto físico, cognitivo como en psicosocial. Igualmente vamos a ver los factores que determinan el desarrollo y finalmente vamos a hablar de las 4 primeras etapas del desarrollo humano. Las 4 últimas ya se va a tratar en la siguiente clase. Muy bien, no hay nada como un tema motivador para, antes de iniciar el desarrollo de nuestro tema, ¿no? En ese sentido, yo quisiera hacerles una pregunta, alumnos. Si yo les dijera a ustedes cuál es la mejor etapa de su vida, evidentemente que ustedes van a decir que ha sido la infancia o la niñez en todo caso. Pero acuérdense que también la niñez tiene 2 etapas. Esa niñez que está desde los 3 hasta los 6 años y la niñez de 6 a 11 años. ¿En cuál de esas 2 etapas creen que han sido su mejor momento en la vida? ¿De qué etapa tienen unos lindos recuerdos de su vida? Entonces, probablemente que ustedes digan, pues bueno, de repente esa etapa de los 6 hasta los 11 años, que han tenido bonitas experiencias, ¿no? Y que están bien grabadas en sus corazones y en sus mentes. Bueno, si a una persona adulta le preguntaran cuál es la mejor etapa de su vida, particularmente si me preguntaran a mí, yo diría que es la etapa en la cual ustedes se encuentran actualmente. ¿Cuál es? La adolescencia. Creo que es la mejor etapa para mí de mi vida. Cada etapa tiene su encanto, cada etapa tiene su magia, tiene sus características positivas y algunas también de repente negativas. Pero haciendo un balance siempre resalta más un periodo de nuestra vida donde hemos tenido las mejores experiencias. Bien, y cuando nosotros pues hablamos de desarrollo humano, estamos hablando pues evidentemente de ciertas características que son típicas en cada etapa. Ahora, vamos a ver en este caso, vamos a ver lo que es la definición, el concepto de lo que implica el desarrollo humano. Eso es lo que vamos a tratar. ¿Qué se entiende por desarrollo? En el desarrollo hay 2 procesos que son básicos. Uno de ellos son los cambios, las transformaciones que se van dando en el sujeto, cambios, transformaciones de carácter cognitivo, de carácter físico, en actitudes. Las personas vamos madurando. Uno es los cambios y el otro es la estabilidad. Es decir, una característica típica de esa etapa se mantiene a través del tiempo. Vamos a ver pues, en qué consiste. Primero vamos a ver todo lo que son los cambios. Porque el desarrollo humano se conceptúa como un proceso, ¿no? Donde las personas tienen cambios, transformaciones y también hay periodos de estabilidad a través del ciclo vital humano, ¿no? O sea, desde que es concebido el sujeto hasta que fallece, hasta que muere. Muy bien, ahí vamos a ver en qué consisten los cambios. Ahí en cada individuo pueden darse 2 tipos de cambios. Unos cambios cuantitativos y otros cambios cualitativos. Cuando nosotros nos referimos a los cambios cuantitativos, nos estamos refiriendo a aquellos cambios, transformaciones que detectan diferencia de grado. Por ejemplo, el sujeto va aumentando su estatura,
Y eso lo podemos ir midiendo, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una diferencia de grado, cambio cuantitativo. También vemos, por ejemplo, los niños van mejorando en su capacidad de expresión oral, van manejando más palabras. Entonces, la diferencia en cuanto a la cantidad de palabras que va manejando un niño, ahí también estamos viendo un cambio cuantitativo. Entonces, los cambios cuantitativos tienen que ver con diferencia de grado. Bien, en cambio, los cambios cualitativos tienen que ver con diferencias de clases, de categorías. Es decir, el niño primero tiene un pensamiento mágico y después avanza y ya tiene un pensamiento lógico, ya razona, ya establece relaciones de causa-efecto. Ya se dio un cambio cualitativo, es una diferencia de clase. Por eso que nosotros hablamos de que tienen que observarse, evaluarse en el desarrollo de un sujeto estos dos tipos de cambio. Pero también es necesario resaltar que en el desarrollo se dan también periodos de estabilidad. Por ejemplo, ese pensamiento mágico animista que observamos en esos niñitos pequeños, cuando el niñito, por ejemplo, le encantan mucho la serie de dibujos animados, uy, cómo se emociona cuando ve pues esos dibujos donde el gallo el gallo habla, ¿no? O el gallo canta. Entonces se emociona. O sea, es esa etapa donde los niños se orientan bastante a la fantasía, ¿no? A la imaginación. Esa etapa del pensamiento mágico animista en el niño, ¿qué tiempo dura? ¿Qué tiempo creen que los niños, primero desde cuándo empieza y cuándo termina? Esa etapa donde a los niños les gusta pues mirar bastante los dibujitos animados. Como ustedes pueden estar apreciando, esa etapa en promedio aparece de los 3 hasta los 6 años. Entonces ahí ese es un periodo de estabilidad del pensamiento mágico animista. Y después el niño ya va transitando otro tipo de pensamiento, al pensamiento lógico, al pensamiento racional. Entonces, resumiendo, el desarrollo lo vemos como un proceso entonces de cambios, de estabilidad que experimenta el ser humano desde la concepción hasta la muerte. Y para analizar todos estos procesos, en psicología utilizamos una teoría. Esa teoría se llama la teoría de los ciclos vitales, en donde ha recogido información importante que nos permite analizar todas las características en cada etapa que tiene el individuo. Bien, ahora vamos a ver el tópico sobre las dimensiones del desarrollo humano, es decir, qué aspectos tendríamos que estar apreciando, evaluando en el desarrollo de un individuo. Y ahí vamos a ver que tenemos que evaluar en la dimensión física, en la dimensión cognitiva y en la dimensión psicosocial. O sea, hay 3 dimensiones. El desarrollo en este caso tiene 3 aristas. El desarrollo humano es entonces multidisciplinario. No hay solamente una profesión que pueda evaluar al desarrollo humano. Al desarrollo humano, ¿quién lo evalúa? Ahí tenemos el médico pediatra, ve la parte de salud del niño. Ahí tenemos al psicólogo, la parte emocional, la parte cognitiva, también evalúa el desarrollo. Ahí tenemos, por ejemplo, al profesor de educación física, la parte psicomotriz, cómo está ese niño en cuanto a sus movimientos. Entonces, esos aspectos. Ahí tenemos también al terapista de lenguaje, ¿no? Que es más específico. Ahí tenemos a la obstetriz también, que interviene en el desarrollo humano, ve el desarrollo maduracional del niño. Entonces, el desarrollo es multidisciplinario. Vamos a ver entonces primero la dimensión física. ¿Qué aspectos tendríamos que estar evaluando en el niño? Ahí hay 2 conceptos clave. Primero, crecimiento, luego habilidades motoras y finalmente la salud. ¿Qué entendemos por crecimiento? Cuando el médico le dice a la enfermera, señorita, a ese bebé evalúe usted su crecimiento. ¿Qué cosa le está diciendo ahí detrás de ese término crecimiento?
allí le está diciendo que a ese niño lo talle y lo pese. Esas son las dos variables importantes del crecimiento. Y ahí hay normas madurativas. ¿Cuánto debe de pesar un bebé de 3 meses, de 6 meses? ¿Cuánto debe de medir? ¿Cuál es su talla? Y ahí se va detectando, pues, si ese niño va creciendo normalmente o es un niño de bajo peso, un niño anémico de repente. Entonces, crecimiento es uno de los aspectos en la dimensión física. El otro aspecto, hay que evaluar también ahí las habilidades motrices de esos niños, tanto las habilidades motrices gruesas como las habilidades motrices finas. ¿Qué se entiende por habilidades motrices gruesas? Cuando el niño tiene control de las partes gruesas de su cuerpo, cabeza, brazos, piernas, tronco. O sea, ese niño salta, corre, ese niñito puede subir escaleras solito. O sea, esa es la parte de motricidad gruesa, muy importante para el desarrollo cognitivo posterior. Pero también ahí es importante evaluar el desarrollo motor fino. Y ya ahí tenemos que ver si el niño, cómo coordina el movimiento entre la dirección que da la vista y los dedos de la mano. Por ejemplo, le damos a ese niño una tijera y con esa tijera tiene que cortar una línea sin salirse de los bordes de esa línea. Ya estamos hablando habilidad motriz fina ya. Cómo la vista dirige a la mano. Es tan importante para las habilidades de la escritura, o de repente ensartar agujas, ensartar cuentas. Ya, eso estamos hablando de habilidad motriz fina. Ese niño de 5 años o de 4 años ya me puede hacer un cuadrado, me puede graficar un cuadrado, un triángulo, me puede hacer un rombo. Entonces, hay que estar evaluando también la habilidad motriz fina en el niño. Y finalmente, en la dimensión física, la salud, que también es muy importante, pero ya es un tema del médico, ¿no? Ese ya, ahí no intervenimos nosotros como psicólogos. Otro aspecto y otra dimensión que tendríamos que estar evaluando en el niño es la dimensión cognitiva o cognoscitiva. Tendríamos que estar viendo, por ejemplo, ahí es su lenguaje, el tipo de palabras que usa, la cantidad de palabras que usa. Tendríamos que estar evaluando sus niveles de pensamiento. Ese niño, cómo representa al mundo, qué categorías intelectuales está utilizando, la memoria. Y para evaluar la dimensión cognitiva, nosotros los psicólogos utilizamos los aportes de un psicólogo suizo, Jean Piaget. Y Jean Piaget aportó conceptos claves en el entendimiento de cómo un niño opera mentalmente. Y él nos dijo que las personas atraviesan 4 niveles evolutivos, 4 etapas intelectuales. La primera, la etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años, en donde la actividad principal del niño es el movimiento, la actividad física, y ahí se presenta lo que es el desarrollo de la permanencia del objeto. Es decir, el niño comienza a tener huella mental, imagen mental. Por ejemplo, un niño de 9 meses está en una habitación con la mamá sale de esa habitación. Para el niño de 9 meses, cuando la mamá ya ha salido de esa habitación, para él ya no existe la mamá. Ya no tiene un registro mental de la mamá, porque no tiene permanencia del objeto. Pero ya un niño de 13 meses que sí tiene permanencia del objeto, la mamá sale por esa puerta, ese niño va a estar mirando siempre a esa puerta para verla regresar por ahí a la mamá. ¿Por qué? Porque ese niño de 13 meses tiene permanencia del objeto. Permanencia del objeto es huella mental, imagen mental. Algo así como nosotros podríamos llamarle una memoria ya, ¿no? Una memoria gráfica ya. Luego viene la etapa preoperacional, dice Piaget, que va desde los 2 hasta los 7 años. Allí ya el niño comienza a desarrollar su pensamiento simbólico, la función simbólica, la capacidad de representación. Se manifiesta el egocentrismo, que eso lo vamos a ver en
en la etapa exclusiva de desarrollo humano que tiene que ver con esta característica. La tercera etapa es la etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Acá el niño ya razona, ¿no? Ya establece relaciones de causa-efecto, clasifica los objetos por categorías. Y finalmente la etapa de las operaciones formales, que es desde los 12 años hasta los 16 años, plantea Piaget. Ya acá el adolescente tiene un pensamiento abstracto, tiene un pensamiento hipotético deductivo. Es decir, el adolescente ya se proyecta hacia el futuro, entiende temas abstractos, justicia, libertad, Dios, política, son temas que le interesan al adolescente. Muy bien, entonces las características de cada una de estas etapas las vamos a ver cuando entremos al desarrollo humano en sus respectivas etapas que tiene el individuo. Muy bien, luego la otra dimensión. Hemos hablado entonces, alumnos, de la dimensión física, la dimensión cognitiva y finalmente la dimensión psicosocial. Ahí, ¿qué cosa tenemos que estar evaluando? Personalidad. Cómo ese individuo desde niño es introvertido, es extrovertido, cómo es estable, inestable, con lo que son las emociones, las relaciones sociales, intervienen acá en el aspecto psicosocial. Y para poder evaluar esta dimensión, nosotros los psicólogos utilizamos la teoría de Erik Erikson. Este psicólogo nos dice que mentalmente hablando, psicosocialmente hablando, las personas atravesamos 8 conflictos, 8 crisis. Por ejemplo, en la etapa en la cual ustedes se encuentran, la etapa de la adolescencia. En esa etapa, el adolescente atraviesa una crisis. Desde que entra a la adolescencia, a los 13, 14 años, ya comienza a vivenciar esa crisis, ese conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Plantea Erikson. El conflicto se llama de identidad versus confusión de roles. Es decir, el adolescente comienza a buscar modelos, que tengan modelos que al final sean un referente para él. Y va avanzando en este proceso de identidad cuando más adelante comienza a buscar ya cuál es su vocación, cuál es su profesión, en qué rol desempeñarse dentro de la sociedad. Y si el adolescente no está en búsqueda de esas interrogantes de la vida, entonces el adolescente va a estar en el otro lado de ese conflicto. ¿Cuál es? La confusión de roles. No va a saber qué estudiar, qué seguir, no va a saber cuál es su rol en esta sociedad. Entonces, este autor plantea que en cada etapa de la vida de una persona siempre tiene que afrontar un conflicto, siempre tiene que afrontar una crisis. Bien, entonces, cada uno de estos conflictos, estas crisis, lo vamos a ver en la etapa del desarrollo humano en que se plantee. Bien, entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en el desarrollo. A ver, el desarrollo humano tiene unos motorcitos, tiene unos resortes. ¿Cuáles son esos resortes? ¿Qué es lo que impulsa el desarrollo en un individuo? Ahí tenemos los siguientes. Bien, entonces, ¿cuáles son esos factores que impulsan el desarrollo humano? Son básicamente 3. El factor biológico, el factor sociocultural y el factor personal o autobiográfico. Primero vamos a centrarnos en el factor biológico. Dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, hay algunos resortes también importantes. ¿Cuáles son? Ahí tenemos, el primero, la herencia. El segundo, lo congénito. Y el tercero es el concepto de maduración. Primero vamos a ver lo de la herencia. Esto ya ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué cosa es la herencia? Es básicamente la transmisión de un código genético de padres a hijos. O sea, lo que nosotros hemos recibido de nuestros padres. ¿Y qué hemos recibido de nuestros padres? Una programación genética, ciertos rasgos físicos de nuestros padres.
hemos recibido ahí ya esa proyección de nuestra estatura, hemos recibido el color de nuestros ojos, la forma de nuestra nariz, tiene esa carga genética. Incluso hemos recibido de nuestros padres también esa proyección, cómo va a ser nuestra salud, vamos a tener algunas enfermedades más adelante o no, o vamos a estar sanos. Eso ya está en la programación genética de nuestro cuerpo. Por eso la importancia del genoma humano, ¿no? Que es un mapeo ya de qué es lo que vamos a tener más adelante de repente, ¿no? Se nos anticipa de qué vamos a adolecer más adelante. Bien, entonces la herencia es un factor importante en el desarrollo humano, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, con bastante carga genética. ¿Cuáles son? Ahí tenemos, pues, la diabetes, una de ellas. En el aspecto psicológico, mental, también tenemos enfermedades con carga genética muy fuerte, por ejemplo, la esquizofrenia. Se ha encontrado que esta enfermedad mental tiene un alto componente genético. O sea, si encontramos a una persona con esquizofrenia, es muy probable que sus antecedentes, ¿no?, haya familiares también con esa enfermedad. Muy bien, el otro aspecto, lo congénito. ¿A qué se refiere con lo congénito? Tiene que ver con aquellos factores que aparecen desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, ¿no? Allí, por ejemplo, hay enfermedades de tipo congénito, o sea, encontramos malformaciones, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto en las noticias, las referencias, a veces nacen niñitos sin brazos, sin piernas. Esas son malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque se han producido dentro del estado de gestación de la madre. ¿Por qué se produce eso? A veces eso se produce porque de repente la madre ha ingerido algunas sustancias tóxicas cuando ha estado embarazada. Por eso cuando una mamá en estado de gestación va a chequeo médico, siempre el médico, si tiene que pasar por un examen radiológico, una ecografía, ¿no?, siempre advierten, ¿no?, de que, bueno, en el caso de la ecografía no tanto, ¿no?, en el caso de rayos X, ahí es donde advierten más, ¿no?, que eso puede generar un efecto en el bebé, ¿no? Bien, ¿qué otros aspectos congénitos podemos encontrar? Ahí tenemos también alteraciones cromosomáticas. Por ejemplo, el caso de los niños con síndrome de Down, ¿no? Esos niñitos comienzan a tener esa condición, porque no es enfermedad, comienzan a tener esa condición porque desde el momento de la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, dice que allí, en el proceso de división celular, ahí se alteran los cromosomas. En el cromosoma número 21, en vez de tener 2 cromosomas, comienzan a tener 3 cromosomas. Entonces, se ha producido dentro del estado de gestación de la madre. Ahí tenemos lo que yo les decía, las radiaciones, ¿no?, de aparatos, de exámenes. Ahí tenemos efectos por ingesta de fármacos, ¿no? Por ejemplo, tomar psicofármacos puede alterar también el desarrollo de ese feto, ¿no? Elementos tóxicos, alcohol, droga. También ahí tenemos como un factor congénito la presencia de enfermedades infecciosas de la madre, la rubiola, la varicela, la sífilis. En fin, ahí están pues esos factores que pueden alterar el desarrollo del niño, incluso en el momento del parto. Ocurre muchas veces que la mamá está para dar a luz, pero el niño no sale, la mamá no tiene contracciones. Siempre los médicos
cuando va una mamá en estado de gestación, dicen, bueno señora, usted todavía no está lista, o sea, sus dilataciones no están para hacer trabajo de parto. Entonces, ha ocurrido que muchas veces los niños o los bebés se demoran para nacer, y cuando nacen, a veces nacen, el doctor los saca y salen negritos, moraditos. Ese bebé no respira. O sea, ese bebé está anóxico, no, está moradito, está sin aire. El doctor está que ahí lo palmetea al bebé y no llora. Eso también puede traer consecuencias en el bebito, ¿no? Y una de las consecuencias que se ha encontrado es que esos niñitos, cuando tienen esa dificultad, ¿no?, después puede ocasionar una disfunción cerebral mínima, ¿no? O sea, son niñitos muy inquietos, hiperactivos, movidos, no se tranquilizan. Entonces, esa conducta se debe a un factor congénito. Así se explica, ¿no?, en la evaluación del niño. Bien, seguimos. El otro concepto que es clave es el concepto de maduración. ¿Y qué se entiende por maduración? La maduración nos referimos a esas conductas que biológicamente ya están programadas para que aparezcan en el sujeto a una edad determinada. O sea, nosotros como Homo sapiens tenemos un reloj biológico, una programación biológica, que nos dice a nosotros a qué edad vamos a caminar, a qué edad vamos a gatear. A ver, alumnos, para ver si tienen conocimiento sobre esto, les hago una pregunta. ¿A qué edad un bebé ya se debe sentar solito, sin apoyo en el espaldar? O sea, debe tener ya su tronco, ¿no?, en forma vertical. ¿A qué edad cree? Ahí ya tenemos una pauta madurativa, por ejemplo, a los 7 meses. ¿A qué edad un bebé ya tiene que estar gateando? También. Acá le estoy presentando algunas pautas madurativas, por ejemplo, ¿ve? Ahí son ya las pautas madurativas. A veces las mamás se confían demasiado en su bebito, o sea, lo echan y como siempre, las primeras semanitas, ¿no?, lo han echado en su camita y ha estado quietecito ahí, no se movía, y siempre estaba ahí. Pero de un momento a otro ya no lo encuentran en ese lugar, sino en otro lado de la cama. Ya comienza a moverse, a dalearse. Entonces, esas son pautas madurativas. Acá, entonces, para que puedan chequear ahí algunas pautas madurativas. Miren, cuando un bebé nace en una clínica, en un hospital, el doctor o la enfermera le entrega un control, una tarjetita que se llama la tarjetita al control del niño sano. Y en esa tarjetita están las vacunas que debe recibir ese niño hasta los 5 años. Y no solamente está la vacuna, sino también están ahí las pautas madurativas, de 0 a 5 años, para que la mamá esté chequeando ya. Entonces ahí podrá la mamá mirar esa tarjetita y ahí dice, mira, hijito Pepito, acá dice que tú ya a los 3 años ya debe estar saltando con los 2 pies. A ver, salta con los 2 pies. Y se va chequeando ya el desarrollo madurativo del niño. Si el niño no cumple con esos estándares, ya inmediatamente la mamá tiene que llevarlo al médico. Algo está pasando en el desarrollo para detectar casos tempranos de retardo en el desarrollo. Entonces, eso es importante, la prevención, viendo solamente las conductas madurativas. Ahora, en este proceso de la maduración hay 2 leyes importantes que hay que tomar en cuenta. Se llama la ley céfalo-caudal y la ley próximo-distal. Entonces son estas leyes. ¿En qué consiste la ley céfalo-caudal? Nos está indicando cómo es que empieza a tener control de manera voluntaria el cuerpo en el niño. La ley céfalo-caudal tiene un desarrollo básicamente de arriba hacia abajo, ¿no?, en línea vertical. Es decir, ¿qué empieza a mover primero el niño? La cabecita, ¿no?, la cabecita, el cuello.
La ley cefalocaudal nos está diciendo entonces que el control del cuerpo en un niño empieza primero por la cabeza. Es una línea de desarrollo vertical. Allí después empieza a mover ¿qué cosa? Los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, los pies. Ese es el desarrollo cefalocaudal. En cambio, la otra ley, la ley próximo distal, nos dice que el control del cuerpo es de manera horizontal, empezando por el centro del cuerpo hacia las extremidades superiores. En ese sentido, el niño comienza a mover primero ¿qué? Comienza a mover primero el tronco, luego comienza a mover los hombros, luego comienza a mover los brazos, luego las manos, luego los dedos. Esa es la línea de desarrollo. Por eso que cuando estos niñitos de 3, 4 años tienen problemas, de repente en la escritura, no tienen buena coordinación motora fina, la profesora muy inteligentemente primero comienza a estimular, ¿no?, la parte gruesa de esa función, o sea, ejercicios del brazo con el hombro, luego ejercicios del brazo, del antebrazo, ¿no?, luego la muñeca, luego la mano, luego los dedos, luego el pulgar con el índice, ¿no? Porque esa es la línea de desarrollo y de control que se tiene en el cuerpo. Esa es la ley entonces próximo distal. Luego, ¿qué otros factores? Tenemos el factor sociocultural. Allí, qué importante es que la familia priorice la educación. Y ahí pues vamos a ver que la educación, la instrucción, la estimulación fomenta, acelera el desarrollo. Quizás en la etapa en la cual ustedes se encuentran, alumnos de la adolescencia, muy pocos de ustedes han tenido oportunidad de recibir el servicio de estimulación temprana, ¿no? Ese servicio que se le está dando ya al bebito de 6 meses, años. De repente, si les pregunto, ¿ustedes han ido a un centro de estimulación temprana? Algunos contaditos con los dedos de la mano habrán ido allí. Pero ahora, esta nueva generación de niños que está saliendo, ya cada vez más participan de estos programas. O sea, las mamás ahora están acelerando más el desarrollo de sus hijos. O sea, la importancia que la familia le da a la educación. Antes no se creía importante, por ejemplo, estimulación prenatal, ¿no? Algunos decían, no, se pierde el tiempo. No, ya está probado que la estimulación prenatal hace que el niño dentro del vientre de la madre comience a aprender ya está aprendiendo dentro del vientre de la madre. O sea, el aspecto sociocultural es importante para estimular el desarrollo. Luego también tenemos el aspecto personal o biográfico. Ahí tiene que ver, pues, algunas situaciones, como que, por ejemplo, accidentes, enfermedades que haya tenido cada persona. Eso también nos marca qué lugar ocupa ese niño dentro de la constelación de sus hermanos. ¿Es hijo único? ¿Es el mayor? ¿Es el último? Eso también va condicionando el desarrollo. Bien, entonces hemos señalado de que los factores del desarrollo son el factor biológico, el factor sociocultural y el factor personal o autobiográfico. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que son las etapas en el desarrollo humano. Y en esta oportunidad solamente vamos a abordar las 4 primeras etapas. O sea, la etapa prenatal, la etapa de la infancia, niñez temprana y la niñez intermedia. Y como ya les había señalado anteriormente, las 4 últimas las vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, empezamos primero viendo de manera general, ¿no?, las 8 etapas en las que está concebido la teoría del ciclo vital. Entonces tenemos etapa prenatal, infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y la adultez tardía o senectud. Entonces, vamos a empezar con la etapa prenatal. Bien,
En la etapa prenatal, tanto en las tres dimensiones, en la dimensión física, ¿qué tenemos ahí en la dimensión física? Ahí tenemos que el desarrollo es acelerado, es rápido. O sea, en menos de 9 meses, a partir de 2 células, se forman órganos, se forman sistemas. Y ahí tenemos 3 características, o más que 3 características, 3 fases. La etapa o el estadio del cigoto, el estadio embrionario y el estadio fetal. El estadio del cigoto básicamente tiene que ver con la división celular. O sea, de 2 células que se unen, se forman 4, después 4, 8 y así se van multiplicando. Ese es el cigoto. Luego el estadio embrionario, acuérdense de las 3 capas germinativas. De esas 3 capas germinativas salen todos los órganos, salen todos los sistemas. Y finalmente la etapa fetal, que empieza a partir de los 6 meses. Ya el bebé está formadito ahí. El cerebro comienza a tener control sobre las partes del cuerpo. Bueno, ese es en cuanto al aspecto físico. En el aspecto cognoscitivo, se ha señalado que la etapa fetal desde los 6 meses es bien importante porque se ha detectado que ahí ya el feto escucha, ya oye ruidos de afuera. Incluso ahí se ha establecido que el feto tiene la capacidad de asociar. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ante un ruido moderado la madre se asusta, hace algunos movimientos rápidos, extremos, el bebé también sigue esa misma mecánica. Por eso dice que el bebé a partir de los 6 meses ya aprende por condicionamiento clásico, va asociando. En el aspecto psicosocial, ¿qué cosa vamos a encontrar ahí? Ahí vamos a encontrar que el feto a los 6 meses ya discrimina, se ha evidenciado que discrimina la voz de la mamá de la voz de extraños. Es decir, ya es capaz de reconocer la voz de la mamá. ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? Porque han colocado electrodos en la cabeza del feto y han hecho a la mamá que escuche, bueno, a la mamá no tanto, sino más bien al feto que escuche la voz de extraños y la voz de la propia madre. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado que cuando ese feto escucha la voz de la mamá, sus ondas cerebrales son diferentes. Las ondas cerebrales del feto, cuando está escuchando a la mamá, son ondas cerebrales más sinuosas, más en curva. En cambio, cuando ese feto escucha la voz de extraños, las ondas cerebrales son más en pico, ¿no? Son más quebradas, más fragmentadas. Entonces, eso es una evidencia de que el feto ya está discriminando la voz de la mamá de la voz de extraños. Y si eso ya hace el feto, es importante entonces lo que hace la mamá. Le habla a su hijito, le canta a su bebé, lo hace escuchar música. Ya tiene un impacto en el cerebrito de ese feto. La siguiente etapa, la etapa de la infancia, está comprendida de 0 a 3 años. Ahí vamos a ver también igual en las 3 dimensiones. Empezamos por la dimensión física. ¿Qué tenemos que evaluar cuando nace un bebé? Básico. ¿Ese bebé tiene reflejos? ¿Tiene los principales reflejos? A ver, vamos a ver cuáles son esos reflejos. El de succión. El de succión, le pones un biberón en la boquita, el niño comienza a chupar. Comienza a chupar. El de orientación. El de orientación tiene que ver, por ejemplo, si a ese bebé tú le pones un ruido, voltea inmediatamente. Voltea. O sea, mueve la cabecita, más que voltear, mover la cabecita. El de Babinski. Se le frota la planta del pie y ese bebito, vamos a notar que
se le abren los dedos del pie, como abanico se le abren. Ese es el de Babinski, la plantita del pie. Luego tenemos el reflejo palmar o darwiniano. ¿Qué pasa? Se le frota la palma de la mano con el dedo al bebé, ¿y qué hace el bebé? Aprieta muy fuerte. Incluso se le frota en las dos manos, el bebé aprieta y tú puedes levantar los dedos hacia arriba y ese bebito está bien colgadito ahí, bien prendido, parece un monito. Entonces, si yo veo que ese niño tiene esos reflejos, yo deduzco ese niño es sano, es sano. Cuando el bebé no tiene esos reflejos, entonces a mí me está indicando que ese bebé ya tiene retardo mental. Esa es una señal que tiene retardo mental. Entonces, la evaluación de los reflejos es clave. El reflejo de Moro también. Lo coges al bebé con una mano entre la cabecita y el cuello y la otra mano, ¿no?, en la espalda, ¿no?, o en el trasero, y después lo sueltas por la parte superior, que la cabeza caiga un poquito. Cuando cae la cabeza un poquito, ¿qué pasa en el niño? Dicen que el niño abre los brazos en forma de abrazo, como abrazo de oso, ¿no? O sea, eso es reflejo, eso es instintivo. Ese es el reflejo de Moro. Y cómo es la naturaleza, que esos reflejos después, a los 4, 5, 6 meses van desapareciendo, ya van desapareciendo, porque el niño ya sustituye esos reflejos con el aprendizaje, comienza a aprender ese bebé. Bien, luego también ahí tenemos que evaluar las habilidades motoras gruesas. O sea, tenemos que estar viendo, ese niño se va sentando, ese niño gatea, ese niño ya se para solito, ese niño puede subir escaleras. O sea, vamos viendo todito esas conductas, ¿no?, de habilidades motrices gruesas. En el aspecto cognoscitivo, Piaget, tenemos que ver los aportes de Piaget. Allí, acuérdense que aparece el pensamiento sensorio-motriz de 0 a 2 años. Una característica básica es la permanencia del objeto. Ya habíamos señalado que la permanencia del objeto tiene que ver con la huella mental, la imagen mental. El niño graba, recuerda la imagen de un objeto, pese a que ese objeto ya no está. Aparece la función simbólica, y dentro de la función simbólica hay dos aspectos. La imitación diferida, cuando ese niño representa a un modelo que físicamente ya no se encuentra. ¿Cómo lava tu mamá? ¿Cómo se cepilla tu mamá? La mamá ya no está, pero el niño hace el gesto que tiene el cepillo ahí en la boca y como que si estuviera cepillando, simulando. ¿Cómo duerme tu hermanito? Y ahí hace la representación de cómo duerme el hermanito. Luego viene el juego simbólico. Ya son básicamente niños de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Ya el niño juega pues ahí de repente hacerse el dormido, finge que está dormido. El niño ya quiere hacerse el doctor, que está auscultando ahí. Entonces ese es el juego simbólico. Luego en el aspecto psicosocial, regresamos a los aportes de Erik Erikson. Acá se presentan dos conflictos, dos crisis. En el primer añito de vida de ese bebé aparece el conflicto de confianza versus desconfianza. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando el niño es cubierto en sus necesidades básicas por la madre. O sea, la madre es sensible a las necesidades de su niño. O sea, si ese niño llora, la mamá ya sabe de repente que llora porque tiene hambre, porque tiene sueño. O sea, la madre está conectada emocionalmente a ese niño. ¿Qué le está transmitiendo ahí? Seguridad, confianza. No hacer eso por parte de la madre, ¿qué le está transmitiendo al niño? Desconfianza. Va a ser un niño inseguro, inestable más adelante. Eso es lo que plantea Erikson, que es un conflicto básico allí. Luego en el segundo año empieza el otro conflicto, la autonomía versus vergüenza y duda. Ya en el segundo año, recuerden ustedes, alumnos, que el niño ya camina. Entonces el niño, ¿qué cosa va a querer hacer? Desplazarse, explorar ambientes, ir más allá de la presencia física de la madre. Y la madre muy inteligentemente tiene que permitir que ese niño se desplace sin que estar allí aprensiva detrás del bebé, ¿no? Y de repente
haciéndole ver que se puede tener algún accidente. No vayas por ahí, Pepito, te puedes caer. No, porque eso es transmitirle vergüenza, transmitirle duda al niño. Eso es lo que dice el autor. Bueno, la otra característica es que a los 3 años ya un niño tiene conciencia de sí mismo, sabe quién es él. Por eso que se puede apreciar estas situaciones anecdóticas, cuando el papá a su hijito de 3 años le dice, ¿y quién es Pepito? El niño, ¿qué cosa dice? Se ríe en complicidad y se señala a sí mismo. O sea, ya nos está demostrando que ese niño tiene conciencia de sí mismo. Muy bien, la siguiente etapa. Bien, entonces seguimos con la segunda, en este caso sería ya la tercera etapa, prenatal, infancia y ahora niñez temprana, que está comprendida de los 3 a los 6 años. Empezamos con el aspecto físico. ¿Qué cosa tenemos que estar evaluando allí? Habilidad motriz fina, es decir, cómo la vista dirige a la mano, a los dedos. Y ahí, por ejemplo, hay pautas madurativas. Un niño ya de 3 años tiene que hacerte con el lápiz un círculo. Un niño de 4 años tiene que hacerte un cuadrado. Un niño de 5 años ya tiene que hacerte un rombo. Un niño de 6 años tiene que hacerte ya un hexágono. Eso es lo que hay que estar evaluando. Coordinación motora fina. Muy importante para la escritura. ¿Qué más tenemos que estar evaluando ahí? Lateralidad, predominancia lateral. Es decir, que el niño ya tiene que estar utilizando preferentemente una mano, o bien la izquierda, zurdo, o bien la derecha, diestro. ¿A qué edad ya debe definirse su lateralidad de ese niño? A los 4 años. A los 4 años ya el niño tiene que preferentemente usar más una mano. ¿Y por qué es importante que haya predominancia lateral? Porque siempre una parte de nuestro cuerpo toma el rol rector, la iniciativa. Cuando queremos, por ejemplo, estamos sentados y queremos pararnos para ir a un sitio, siempre un lado de nuestro cuerpo toma la iniciativa. Y eso tiene que estar bien definido. A eso nos referimos con lateralidad. Cuando hay conflictos entre los dos hemisferios, no se desarrolla bien ese niño, cognitivamente hablando. Luego bien, vemos el aspecto cognoscitivo. Ahí Piaget nuevamente. ¿Qué tenemos que estudiar ahí? Tenemos que estudiar el pensamiento preoperacional. ¿En qué consiste este pensamiento? El niño, su mente es como una bola de nieve. O sea, el niño no relaciona elementos dentro de su cabecita, no analiza elementos. Él piensa de manera global, total. Y ahí hay 3 características del pensamiento preoperacional: el egocentrismo, el animismo y el sincretismo. ¿Qué significa el egocentrismo? Que al niño le cuesta trabajo ponerse en el lugar de otra persona. Él no entiende las perspectivas de la otra persona. Por eso que acá podemos encontrar situaciones anecdóticas y un poco también jocosas, cuando el niño dice, yo me tapo los ojos para que no me veas. O sea, ahí estamos viendo que hay una confusión en su mente del niño, justamente por ese pensamiento egocéntrico. Miren cómo Piaget evaluaba muy bien estos aspectos. Por ejemplo, llamaba a un niño de 4 años o de 3 años y le decía, hijito, Pepito, ¿tú tienes hermana? Sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosa. Pepito, hijito, a ver dime, ¿cómo se llama el hermano de Rosa? El niño miraba al techo, no, Rosa no tiene hermano, yo soy el que tengo una hermana. O sea, le costaba trabajo a ese niño ponerse en la postura de su hermana Rosa y llegar a él, producto de su egocentrismo. Luego, la otra característica, pensamiento mágico animista. Es decir, por este pensamiento el niño le atribuye a los objetos vida, intenciones. ¿Qué cosa dice el niño? La luna me sigue, la luna me está siguiendo, mira. Mi osito de peluche tiene hambre o tiene frío. Es una etapa muy bonita, lógicamente. En esta etapa, pues, a los niños les gustan los dibujos animados, ¿verdad? Luego tenemos el sincretismo. ¿A qué se refiere con esta característica? Que los niños no pueden analizar detalles, circunstancias en las personas. Todo lo ven de manera global.
como una bola de nieve su mente. Un ejemplo clásico para ilustrar muy bien lo que es el sincretismo es cuando dice una mamá tiene un niño de 4 años y está también en estado de gestación y le dice a su hijito, José, me voy a ir con tu, Josecito, hijito, me voy a ir con tu papá al hospital porque tu hermanito va a nacer. El niño ya le espera a la mamá, pasa algunos días y viene la mamá con el bebito en brazos. Josecito, el niño se alegra, contento, ya vino. Pero ¿qué pasó en su mente? En su mente del niño ya pegó 2 elementos que en esa ocasión fueron circunstanciales. ¿Qué cosa? La ida de la mamá al hospital con la venida de un bebé. Hospital, venida de un bebé. Pegó esos 2 elementos como un todo. Pasa algunos días porque la mamá tiene que llevar un control a ese bebé y le dice nuevamente a su hijito de 4 años, Josecito, hijito, me voy nuevamente al hospital con tu papá. Ese niño va a estar sentado esperando que cuando venga la mamá le traiga otro hermanito, porque en su mente la ida a un hospital significa traída de un hermanito. En su cabecita no puede pensar que es otra circunstancia, otra situación. Son otras las condiciones, ¿no? O sea, no le da como para pensar eso, porque su pensamiento es global, su pensamiento es sincrético. En el aspecto psicosocial, en la niñez temprana, nuevamente regresamos a Erikson. El conflicto que tiene que resolver un niño es el conflicto de iniciativa versus culpa. Entonces, en esta etapa, dice, la iniciativa tiene que ver con que el niño comienza ya a explorar actividades, comienza a explorar tareas. Entonces, pregunta, ¿no? Se desplaza, ¿no? Pero también guarda esa sensación y ese temor a equivocarse. Por eso que también se desarrolla en él la culpa, dice, ¿no? Bien, otra característica es que ya a los 3, 4 años el niño tiene conciencia de su género. O sea, el niño ya se siente varoncito, la niña ya se siente mujercita, tiene conciencia de sí mismo. Por eso que muchos de los problemas de identidad sexual se manifiestan en esta etapa, ¿no? En la etapa de los 3 a los 6 años. Luego tenemos finalmente la etapa de la niñez intermedia, de 6 a 11 años. En el aspecto físico ya tenemos un desarrollo lento. Es decir, el niño ya de 8 o 9 años no crece, se mantiene ahí, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se nota? Simplemente el incremento de la masa muscular de esos niños. Luego, la otra dimensión, la niñez intermedia, el aspecto cognoscitivo. ¿Qué aparece? Piaget otra vez. Nos dice que los niños de 6 a 11 años tienen el pensamiento operacional concreto, lógico concreto. Es decir, este niño ya de 7, 8, 9 años ya analiza los elementos dentro de su cabecita y establece relaciones de causa-efecto. Es decir, ese niño dice, bueno, ¿por qué está enojada mi mamá? Ah, ya sé, está enojada mi mamá porque ayer no lavé los platos. Mira, cómo ya piensa de esa manera, pero sobre situaciones concretas, objetos concretos, no sobre objetos abstractos. ¿Por qué estoy resfriado? Ah, estoy resfriado porque ayer me comí mi helado, por eso estoy resfriado. O sea, ya entiende esos elementos. Otra característica, dice Piaget, el niño ya puede clasificar y mantener en su cabecita elementos. A ver, niñito, como dice acá en este gráfico, fórmame el grupo de todos los triángulos rojos, de todos los círculos amarillos. Entonces el niño ya entiende. Por ejemplo, ya establece relaciones de conjunto. Él dice, bueno, en mi colegio, en mi aula, hay más mujeres que hombres. O sea, ya establece las relaciones de categorización. Seriaciones. ¿Qué cosa es la seriación? Es que el niño ya puede entender un orden, un criterio de cómo se pueden ordenar los objetos. Del más grande al más chico, o del más chico al más grande. O como en este ejemplo, a ver, se le dice, en esta serie, ¿cuál es la figura que sigue? Entonces el niño ya tiene que entender, ¿no?, esa relación lógica, ¿no?
¿no? Por eso se llama lógico concreto. O sea, la lógica ya se desarrolla ahí en ese niño. Igual sucede acá. ¿Qué más entiende el niño ya en esta etapa? La orientación espacial. Ya un niño pues de 6, de 7 años ya no se pierde, puede ir solito a su colegio, puede ir solito a comprar. ¿Por qué? Porque ya entiende relaciones espaciales. O sea, arriba, abajo, derecha, izquierda, entiende esas nociones. Y finalmente, la reversibilidad. ¿Qué significa la reversibilidad? Que el niño es capaz de pensar tanto de manera directa como de manera inversa. Por ejemplo, a un niño de 4 años que su pensamiento no es reversible, le dices, a ver, hijito, cuéntame del 1 al 20, y te cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Ahora dile, cuéntame, hijito, ahora de manera inversa, bajando desde 20 para abajo. El niño va a mirar al techo y te va a decir, no me han enseñado. Y no es que no le he enseñado, sino que le cuesta trabajo hacer la operación inversa. Pero un niño ya de 6 años, 7 años, dile, a ver, ¿cuáles son los meses del año? Enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora dime de manera inversa bajando, a ver. Y el niño no tiene problema de 7, 8 años. Te lo dice. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, puede bajar. O sea, su pensamiento es reversible. ¿Y qué importantes son estas operaciones? Dice Piaget, porque el niño con estas operaciones puede afrontar con éxito la lectoescritura, puede afrontar con éxito las matemáticas. El niño que no ha alcanzado estas operaciones intelectuales va a tener fracasos en el colegio. Entonces, es importante evaluar en el niño estos aspectos. Finalmente, la dimensión psicosocial para la etapa de la niñez intermedia. ¿Qué tenemos que evaluar ahí? Nuevamente regresamos a Erikson. Laboriosidad versus inferioridad. ¿En qué consiste? Que ya un niño de 7, 8, 9 años hay que darle tareas, claro, de acuerdo a su edad, pero hay que darle tareas. Hay que darle responsabilidades en casa. Ya, hijito, tiende tu cama. Ayuda a tender el servicio. A ver, míralo a tu hermanito por ahí un ratito. O sea, y eso le va generando un sentimiento de laboriosidad. Y cuando fracasa en estas tareas, ¿no? O se le reprimen estas tareas, en el niño va generando un sentimiento de inferioridad. O sea, es una etapa crucial para una buena autoestima o una mala autoestima, ya se va generando a partir de allí, es lo que dice el autor. Y finalmente, otra característica es que el niño participa de los juegos reglados, ¿no? O sea, esos juegos de colectivos. Qué importante es la participación de estos niños en estos juegos colectivos, que ya un poco los van dejando a los niños de ahora, ¿no? Pero, o sea, allí, por ejemplo, los juegos permiten el desarrollo emocional de esos niños, porque en los juegos te dan parámetros. Ya, a ver, ya perdiste tu castigo. A ver, oye, respeta tu turno, tienes que respetar tu turno. O sea, ahí ese tipo de juegos permite que estos niños vayan regulando sus estados emocionales. Entonces, bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido con la parte teórica de la semana sobre desarrollo humano y ahora vamos a ver nuestra práctica. Empezamos entonces con nuestra práctica. Pregunta número 1, dice así: una obstetriz le explica a una madre gestante que los movimientos de su hijo se irán presentando desde la parte más cercana al eje central del cuerpo hasta la más alejada del mismo. Señale lo correcto en relación al caso. Tú ya estás entendiendo entonces que estamos hablando de una ley del desarrollo madurativo del niño. Hay que ver en qué está lo correcto. Enunciado 1 dice: en dicho caso se hace referencia a la ley cefalocaudal. ¿Estamos hablando de ley cefalocaudal? Evidentemente que no, porque no es un desarrollo vertical, sino ahí está hablando de un desarrollo horizontal. Entonces, no es correcto. Enunciado 2. La obstetriz explica un principio que depende de la maduración. Efectivamente, ¿no? Tiene que ver con la maduración. ¿Por qué? Porque es la ley. ¿De qué ley está hablando allí? La ley próximo distal. Esa es la ley. Enunciado 3. El caso hace referencia a un cambio en la dimensión física del desarrollo.
Entonces, evidentemente, ahí tenemos, claro, una dimensión física del desarrollo. Es correcto, esto es correcto. Por lo tanto, la respuesta allí es la E. La E. Pregunta número 2. Luego de 3 meses que no visitaba a su sobrina, María la vuelve a ver, sorprendiéndose de la cantidad de palabras que ahora maneja. Dicha característica en la sobrina de María hace referencia al concepto de, ahí, ¿a qué concepto está haciendo referencia? Está haciendo referencia al concepto de cambio cuantitativo, porque ya te está diciendo, la pregunta te está orientando, ¿no? Cantidad. Si es cantidad, cambio cuantitativo. Ya te está orientando ahí el enunciado, la E. Pregunta número 3, dice así: Fabiana es llevada por su madre a visitar la casa de la abuela. Allí Fabiana, junto a sus primas, observan una chapa de gaseosa y las convierten en ovnis, divirtiéndose así por varios minutos. Según la teoría de Jean Piaget, este caso permite ilustrar el concepto denominado, evidentemente está claro, la única respuesta correcta ahí es juego simbólico. El juego simbólico es el juego de representación, es el juego donde hace asumir roles. Bien, pregunta número 4. Cierto día, Claudia mira desde la ventana de su casa el desfile escolar que realizan en su barrio. 2 días después, cuando acompaña a su mamá al mercado, Claudia va por la calle marchando. De acuerdo a la teoría propuesta por Piaget, este caso permite ilustrar el concepto denominado cuando el niño replica una conducta en ausencia del modelo. Estamos hablando allí de la imitación diferida. Esa es imitación diferida. Pregunta número 5. José y Víctor son hermanos. Mientras el pensamiento de José es más fantasioso, el pensamiento de Víctor ya no lo es. Al momento de jugar a las canicas, José no respeta las reglas de juego, en cambio Víctor sí lo hace. Relacionado a dichas características a la teoría del ciclo vital, identifique en qué etapa evolutiva es más probable que se encuentre cada uno de los hermanos. En el caso de José, cuando dice que es fantasioso, o sea, él confunde la realidad con la ficción. Esa etapa es considerada la etapa de la niñez temprana, ¿no? ¿Cierto? En cambio, Víctor ya dice que no, está muy conectado con la realidad y respeta turnos, secuencias en los juegos colectivos. Entonces, vamos viendo las alternativas. Víctor está en la infancia. Evidentemente que no es esa. B, José está en la niñez temprana. Exacto. Y Víctor está en la niñez intermedia. Esa es la respuesta correcta. Por deducción. La B. Pregunta número 6. Durante el primer trimestre de embarazo, Alejandra fue infectada con el virus de la rubiola. Como consecuencia de ello, su hija Inés nació con defectos visuales. En relación a los factores que influyen en el desarrollo humano, el caso expuesto ejemplificaría el factor. Todo aquello que ocurre dentro del vientre materno en estado de gestación tiene que ver con el concepto de lo congénito. La B. Es lo congénito. Pregunta número 7. Según Jean Piaget, el desarrollo cognoscitivo se produce a través de diferentes estadios. Uno de los principales logros en dicha dimensión es cuando ya se puede representar mentalmente objetos y situaciones, función simbólica. A ello Piaget lo denomina puntos suspensivos. Dicha característica se presenta a partir de la etapa evolutiva denominada puntos suspensivos. Ya te está diciendo todo lo que tenga que ver con representación mental, o sea, representar objetos, cosas a través de la palabra y ya entender eso. Entonces, ahí estamos hablando de la
función simbólica. ¿Y la función simbólica en qué etapa se presenta? Cuando el niño tiene 2 años ya, 2 años y medio. Entonces, esa es la etapa de la infancia, de 0 a 3 años. Infancia de 0 a 3 años. La respuesta correcta, la D. Pregunta número 8. Relacione correctamente la etapa del desarrollo con las características correspondientes. Muy bien, vamos a ver entonces. Primero, con el enunciado 1. Infancia. Cerrar la palma de la mano al sentir un objeto en ella. Si cierra el niño la palma de la mano al tener el roce, entonces estamos hablando de un reflejo típico justamente de la infancia, ¿no? En la infancia se presentan los principales reflejos. Correcto, ahí relacionamos. Niñez temprana. Clasifica los objetos por su forma. De 3 a 6 años ya hace esa tarea. Imposible, ¿no? Porque en su mente no puede guardar 2 elementos juntos para clasificar objetos. Evitar que se enferme el oso de peluche dándole medicina. No, acá ya está la fantasía, el pensamiento mágico animista del niño. Entonces, el enunciado 2 se relaciona con la C y evidentemente niñez intermedia con la B, ¿no? Niñez intermedia clasifica los objetos por su forma. O sea, ya en la niñez intermedia el niño tiene operaciones intelectuales de categorización, clasificación, reversibilidad. La respuesta correcta ahí entonces en la 8 es la A. Vamos a ver. La A. Pregunta número 9. En una charla a padres primerizos, el psicólogo refiere: uno de los momentos críticos en el desarrollo psicosocial es el periodo en el cual el bebé depende completamente de la madre y de las personas que lo cuidan para sobrevivir. Acá hay un error. Allí debería decir, no allí. Allí se forma el apego. Dicho enunciado hace referencia a la crisis psicosocial denominada por Erickson como donde está en completa dependencia el niño con su madre. Es lo que está, y eso permite también, esa etapa permite el vínculo afectivo que se llama apego. ¿Dónde se da? Evidentemente en esa etapa que se conoce como confianza versus desconfianza, la C. Pregunta número 10. Según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Así, al asistir a la escuela, Jaime presenta dificultades para aprender sumar y restar, a diferencia de sus compañeros de aula. Es posible que en él experimente un sentimiento de puntos suspensivos, debido a que está atravesando la crisis psicosocial correspondiente a la etapa evolutiva denominada puntos suspensivos. O sea, ya no está diciendo todo lo que tenga que ver con hacer tareas, en este caso escolares. Ya nos está orientando ya la respuesta. En esa etapa de las tareas escolares, sumar, restar, ya estamos hablando de primaria, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando ya de ese sentimiento que tiene que ver con la baja autoestima, inferioridad. Típico, no típico, sino que se podría presentar en la niñez intermedia, ¿no? La respuesta correcta entonces es la C. Muy bien, estimados alumnos, hemos concluido entonces con el desarrollo del tema desarrollo humano justamente, y les invito a que se aprendan y manejen los conceptos con los logros que tiene cada etapa, ¿no?, en el desarrollo de cada individuo, ¿no? ¿Qué logros importantes se tiene en el aspecto cognoscitivo, en el aspecto psicosocial y en el aspecto físico, en cada una de esas etapas, porque les van a evaluar justamente si ustedes saben identificar esos logros en cada una de esas etapas, ¿no? Bien, entonces nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.